Parecía un salvador, pero Jesús lo llamó el mayor engañador que la humanidad haya conocido. Mi nombre es Meraye Jennings y en la mañana del 14 de marzo de 2025 morí, 6 minutos completos, sin pulso, sin aliento, clínicamente desaparecida. Pero en ese espacio entre la muerte y la vida, vi algo que lo cambió todo. Jesús se me apareció y me reveló verdades sobre el anticristo que te sacudirán el alma. No era una profeta, solo una madre de 2 hijos que vivía en Ohio. Lo que vino fue un sueño, era la realidad más allá del velo. Y ahora estoy obedeciendo el mandato final de Jesús, díselo antes de que sea demasiado tarde. Era una mañana de viernes normal. Los niños ya se habían ido a la escuela y yo estaba terminando un devocional rápido en mi habitación antes de ir a trabajar. Recuerdo la luz del sol entrando a raudales por la ventana y pensé, hoy me siento inusualmente tranquilo. Ese es el último momento normal que recuerdo. Cuando me levanté para agarrar mi teléfono, un dolor punzante me atravesó la cabeza. Era como si mi cráneo estuviera implosionando. Me desplomé. Mi esposo me dijo más tarde que tenía un aneurisma cerebral roto y cuando llegó el servicio de emergencias médicas, mi corazón ya se había detenido. No tuve latidos durante 6 minutos. Pero aquí está la cuestión, mientras los médicos intentaban reanimarme, me desperté en otro lugar. No estaba flotando sobre mi cuerpo ni viendo la sala de emergencias, ni túneles blancos. Fue instantáneo, como si parpadeara y abriera los ojos en una dimensión diferente. Recuerdo haberme susurrado a mí mismo, esto no es la tierra. Me encontraba en lo que parecía un vasto campo, pero la hierba brillaba como cristal, desviando la luz. El cielo era de un extraño color plateado intenso sin sol ni luna, pero el lugar brillaba. Había un silencio inquietante, no pacífico, sino intencional, como si cada molécula estuviera esperando. No sentí dolor ni pánico, pero sí me sentí observada. Entonces escuché una voz, suave como una brisa pero llena de mando, no estabas destinado a verlo todavía, pero lo verás. Me volví y allí estaba un hombre vestido con túnicas de fuego y luz. No necesitaba presentarse. Sabía que era Jesús. Mis rodillas se doblaron, pero no podía caer. Mi alma se inclinó, incluso si mi cuerpo no lo hizo. No tenía miedo, pero estaba perdido. Me miró, a través de mí, con una mirada que me quitó toda máscara. Meraye, dijo, debes ver lo que viene y debes decírselo. Fue entonces cuando el mundo que nos rodeaba comenzó a disolverse. Antes de la ruptura, antes de la muerte, mi último pensamiento consciente en la tierra fue extraño. ¿Qué pasa si no me despierto hoy? Esa mañana, durante mi tiempo devocional, había estado leyendo Apocalipsis 13. Subrayé un versículo y escribí en el margen, ¿es esto simbólico o literal? Esa pregunta estaba a punto de ser respondida de una manera que nunca esperé. Mientras Jesús me guiaba a través del velo cambiante, pude sentir que me desanclaban de las leyes físicas, de mi lógica terrenal, de mi sentido del tiempo, desaparecidos. Me sentí en carne viva, como si me hubieran despojado de la piel y del ego, pero no tenía miedo. Estaba expectante. Habló de nuevo, muchos esperan a un hombre de maldad, pero ¿y si viene como un hombre de esperanza? Esa frase me golpeó como un trueno dentro de mi pecho. Agitó su mano, de repente, me encontré en lo que parecía una ciudad digital. Pantallas imponentes, multitudes vitoreando, todos los ojos puestos en un hombre que pronuncia un discurso en varios idiomas simultáneamente. La gente estaba asombrada, llorando y alabándolo. Había pancartas que decían, Él nos une. Pero en el momento en que lo miré a los ojos, lo supe. Era como ver la belleza envuelta sobre un cadáver, un caparazón de gloria escondido en un abismo. ¿Quién es ese? Yo pregunté. Jesús respondió con una sola palabra, el engañador. Y dije, pero parece un héroe. Ese, dijo Jesús solemnemente, es el diseño. El mundo estaba abrazando una sombra con forma de Salvador.
Comencé a sentir el peso de esta verdad, que nosotros, la Iglesia moderna, el mundo cansado, las masas asustadas, podríamos confundir al anticristo con la respuesta a nuestras oraciones. Después de esa visión del engañador, Jesús tomó mi mano y todo a nuestro alrededor se fundió en el silencio, no un silencio ordinario, sino un silencio espiritual, una quietud tan espesa que parecía viva. Podía escuchar mi propia alma, mis arrepentimientos, mis recuerdos, mis defectos. Era como si nada pudiera ocultarse. Jesús susurró, este es el velo entre los mundos. Pocos pasan por aquí despiertos. No nos movíamos, pero el reino que nos rodeaba sí. Se dobló sobre sí mismo como un pergamino giratorio. Vi dimensiones desvelándose como los pétalos de una flor, cada una más real que la anterior. En esa quietud, me di cuenta de que no había estado viviendo todos estos años. Había estado sonámbulo. Cada oración que murmuré, cada momento que elegí Netflix en lugar de la palabra, cada vez que dije, rezaré por ti y nunca lo hice, estaba ahí. Jesús no me estaba condenando, pero su sola presencia era convicción. Debes decírselo, dijo. Esa distracción es la cadena más suave. Vi millones de personas atadas no por el pecado sino por el entumecimiento. Buena gente, gente amable, pero embotada, entumecida por la comodidad. Así es como vendría el anticristo, no mediante el terror, sino mediante la seducción, el entretenimiento, las almas cansadas que anhelan tranquilidad. Aún en el silencio, lloré y Jesús simplemente se quedó allí, dejándome verlo, no como castigo, sino como preparación. Entonces se rompió el silencio. Parpadeé y me encontré solo en un vasto paisaje vacío. Ningún Jesús, ningún sonido, solo cielo y arena que se extienden infinitamente. Pero algo me estaba observando. Lo sentí al instante y escuché una voz, no la de Dios ni la de Jesús, sino algo más frío. ¿Por qué resistirse a la paz cuando ofrezco poder? Me volví y allí estaba él, el anticristo. No con cuernos ni sangre, sino con un traje blanco, descalzo y sonriendo. Parecía alguien en quien confiarías a tus hijos. Pero sus ojos estaban vacíos, no malvados, solo vacíos. Habló sin mover los labios, les daré el cielo en la tierra. Lo único que pido es que dejen de mirar hacia arriba. Sentí que algo se apoderaba de mi espíritu. No podía moverme. Entonces un rugido atronador hizo añicos el aire. Jesús regresó, ardiendo como el sol, y la figura gritó, disolviéndose en las sombras. Jesús me miró y dijo, debes entender el costo de la comodidad. Luego puso su mano sobre mi corazón y sentí que todo comenzaba a revertirse. Estaba regresando. No sé cómo describir este lugar en términos terrestres. Lo mejor que puedo decir es que parecía como si el crepúsculo se extendiera hasta el infinito. No había sol en el cielo, ni sombras, pero de alguna manera existía luz. Todo brillaba, no con color, sino con intención, como si Dios le hubiera dicho a cada brizna de hierba, brilla con propósito. Y así obedeció. Caminé, pero me sentí más como si estuviera flotando. Aquí no había gravedad, al menos no del tipo que tira del cuerpo. En cambio, había una gravedad espiritual, algo más profundo, magnético, como la verdad que te acerca a sí misma. El aire estaba cargado de recuerdos. Podía sentir pensamientos, no los míos, haciendo eco en el espacio como susurros en el viento. Estos no eran solo recuerdos, eran intercesiones. Más tarde comprendí que en esta tierra flotaban oraciones sin respuesta, esperando ser cumplidas por una fe que aún no había despertado. Y entonces los vi, figuras, traslúcidas y suaves, caminando entre el paisaje. No tenían la forma que pensamos, pero irradiaban identidad. Uno de ellos pasó cerca de mí. No hablé en voz alta, sentí que la pregunta salía de mi alma, ¿quién eres? El ser hizo una pausa y respondió dentro de mí, soy uno que oró por las generaciones no nacidas. Tú eres uno de ellos. Las lágrimas brotaron de mi espíritu.
Alguien había orado por mí antes de que yo respirara en la tierra, y su oración aún estaba viva. Fue en ese momento que me di cuenta de que el tiempo aquí no es lineal. El pasado y el futuro respiran uno al lado del otro. La oración no muere, simplemente espera. Mientras estaba en este lugar, Jesús regresó. Esta vez, vestía algo así como una túnica tejida con estrellas, y habló, no solo a mí, sino a la tierra misma. La guerra también ha llegado hasta aquí. El cielo tembló. Algo estaba por llegar. Comenzó como una vibración, un zumbido grave, como si la tierra contuviera la respiración. Más allá del horizonte, algo se movía a una velocidad superior a la de la luz. No fue Jesús, era diferente. Un rayo de luz atravesó el cielo y se materializó. Ante mí, tomando una forma, no era un hombre, ni un ángel, sino algo más. Era alto, imponente y sus bordes brillaban dentro y fuera de dimensión. Ojos como canicas de cristal llenas de galaxias. Hablaba, pero no en inglés, y aún así entendí todo. Las palabras fueron plantadas directamente en mi conocimiento. No soy de tu época, pero pasé por ella. No supe cómo responder. ¿Era este un guardián, un observador? Jesús estaba ahora a mi lado, asintiendo suavemente. Este es uno de los 7 que ve a través de los velos. El ser se movía, cambiando entre colores que no existen en la tierra. Le pregunté, ¿por qué me muestran todo esto? Su respuesta fue trueno y paz a la vez, porque la guerra por el culto de la tierra comienza antes de que se den cuenta de que es guerra. Esa línea me traspasó. No guerra por la tierra, no guerra por el poder, adoración. Jesús añadió, el engañador no exigirá obediencia por miedo, la ganará ofreciéndoles lo que más anhelan, estabilidad. Miré al ser. Levantó una mano y apareció una pantalla de luz, imágenes de la tierra. Vi gente sonriendo, celebrando, caminando hacia una hermosa ciudad nueva. Pero sobre todo estaba su marca y ellos no lo sabían. No sabrán que se han rendido. El ser dijo, porque nunca supieron a quién resistir. Mis rodillas se doblaron. Quería llorar. Quería gritar. Pero también quería actuar. Jesús me miró y dijo, aún no hemos terminado. Entramos en un reino diferente. Al principio parecía espacio, negro, interminable. Entonces aparecieron estructuras, imponentes salones hechos de luz radiante, paredes revestidas con pergaminos y orbes de energía brillante, libros que se abrían sin manos y, en su interior, voces, recuerdos, oraciones y profecías. Jesús susurró, este es el archivo de los ecos. Cada libro era un alma, cada rollo un registro y cada orbe era una oración que aún vibraba a través de las dimensiones. Un libro se abrió frente a mí por sí solo. No lo toqué, flotó, girando lentamente. Dentro había palabras que nunca había dicho en voz alta pero que pensaba durante las noches solitarias. Leí, Dios, ¿realmente me estás escuchando o estoy hablando solo? Jade. Era mi propio pensamiento, escrito con tinta eterna. Jesús puso su mano sobre el libro. Incluso tu duda se convirtió en una conversación en el cielo. Las páginas pasaron rápidamente, mostrando cada grito, cada susurro, cada gemido de mi corazón. Y no fui solo yo. Vi millones de discos volando por los pasillos. Luego, en el centro, había una cámara sellada. El ser de luz regresó. Esa es la profecía oculta, el modelo del engaño final. Pedí verlo. Jesús respondió, todavía no. Primero, debes saber a quién te enfrentas realmente. De repente, todo se desvaneció. Los archivos desaparecieron. El salón se disolvió. Y entonces, la luz irrumpió en la realidad. No luz como el sol, ni siquiera luz como una estrella, era luz central, el tipo de luz que mantiene unida la existencia. Jesús estaba ahora ante mí en una forma que no puedo explicar.
Él seguía siendo Jesús, todavía el que conocía por mi Biblia y mis oraciones, pero infinitamente más. Su rostro era a la vez gentil y feroz, sus ojos contenían galaxias, juicio y misericordia en una sola mirada. Al principio no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. El solo hecho de estar en su presencia hizo que todas las mentiras que había creído se evaporaran. Que yo no era digno, que no me veían, que a él no le importaba, todo desapareció. Luego me miró directamente. Meraíe, dijo, lo que te mostraré a continuación no solo desafiará tu corazón sino que preparará tu espíritu. Extendió sus manos. Los cielos se abrieron. Se desarrolló una visión de la Tierra en 2025, de ciudades unidas bajo una fe global, de pastores predicando la paz sin verdad, de adoración dirigida por IA, de escuelas que enseñan a los niños sobre un nuevo Mesías. Y en el centro de todo, un hombre sonriente sosteniendo a un niño, de pie ante un trono. Pero en espíritu vi su forma real, un dragón disfrazado. Jesús susurró, ahora sabéis quién es. Jesús estaba a mi lado mientras la figura falsa sostenía al niño en sus brazos. En la tierra, la multitud de abajo estalló en celebración. Lo rodeaban música, luces e incluso milagros. Y, sin embargo, en el reino de los espíritus, su imagen parpadeaba. Era como si dos realidades se superpusieran, una en la que él era hermoso, resplandeciente, adorado y otra en la que era una bestia ensombrecida envuelta en una imitación de gloria. Fue entonces cuando Jesús me hizo la pregunta que me partió el alma, si no hubieras visto lo que te he mostrado, ¿lo habrías adorado también? No pude responder. Estaba congelado. Las lágrimas brotaron de algún lugar más profundo que la emoción. No me estaba acusando. Me estaba advirtiendo. Pensé en mi vida, mis comodidades, mis suposiciones. Con qué facilidad seguía líderes que parecían correctos. ¿Cuántas veces preferí sermones que me calmaran en lugar de estirarme? Pensé en las iglesias a las que había asistido y que perseguían señales y prodigios más que la verdad. Me rompí, Señor, susurré, creo que podría haberlo hecho. Su mano no retrocedió. Lo colocó suavemente sobre mi hombro y dijo, entonces entenderás por qué te traje aquí. Él no quería mi vergüenza, quería mi claridad. Millones lo seguirán, Meraíe, dijo, y no sabrán que los están alejando de mí. Le pregunté entre sollozos, ¿pero por qué permitirías esto? ¿Por qué dejarías que se levantara? Jesús miró hacia arriba, hacia algo que yo no podía ver, y respondió, porque el amor debe ser elegido, incluso ahora. Entonces la visión volvió a cambiar. La escena se derritió y me encontré dentro de lo que parecía una catedral hecha de vidrio digital. Personas de todas las razas y credos se reunieron asombradas. Los hologramas danzaban en el aire, formando símbolos que parecían una mezcla de todas las religiones del mundo combinadas en una elegante espiral. En el centro estaba el hombre que había visto antes, el anticristo. Vestía túnicas blancas y sonreía con la calidez de un abuelo. Los niños acudieron en masa a él. Los ancianos se inclinaron y la gente adoró. Pero lo que más me sorprendió fue quién más estaba allí, cristianos, hombres y mujeres a quienes había escuchado predicar en YouTube, personas influyentes que compartían devocionales diarios, autores que había leído y citado. Estaban allí, aplaudiendo, llorando, alabándole. No se llamó a sí mismo Dios. No, usó palabras como el unificador, la luz del mañana, la voz de la humanidad. Habló de poner fin a la división, de crear un idioma mundial, de una fe basada en la paz, no en el juicio. Y sonaba bien, demasiado bien. Jesús se volvió hacia mí y dijo, la luz falsa nunca exige lealtad. Se la gana con adulación. Luego me mostró algo aún más escalofriante. Este unificador comenzó a realizar actos, curaciones, señales en el cielo, manifestaciones sobrenaturales. No eran trucos de magia, eran reales. El poder detrás de ellos era real, pero la fuente no era del cielo.
Vi como todo un estadio levantaba sus manos, no para adorar a Dios, sino para entregar su identidad a un sistema disfrazado de salvación. Y entonces Jesús susurró algo en mi espíritu que nunca olvidaré: el anticristo no parecerá malvado. Parecerá una oración contestada. Jesús movió su mano y el estadio se desvaneció. Ahora estábamos observando la tierra, no un momento, sino una línea de tiempo. Lo vi como un hilo desenrollándose en el espacio. Comenzó con una crisis, desastres naturales, colapso económico, un nuevo tipo de virus, no como los viejos, uno neurológico. La gente estaba desesperada. Gobiernos inestables, medios de comunicación desmoronados por la desconfianza. Luego apareció, primero como negociador, luego como pacificador y luego como un genio que resolvió el dilema de la moneda digital en menos de 2 años. Era el nombre más confiable de la tierra. Jesús narró: no tomará el poder, se lo dará. Vi cómo unificaba gobiernos resolviendo problemas globales imposibles, emergencias climáticas, escasez de alimentos, regulación de la IA. Pero detrás de puertas cerradas había reuniones, oscuras, rituales que no podía entender, alianzas que parecían antiguas. Él no está actuando solo, dijo Jesús. Es el eco final de la rebelión más antigua. Entonces vi algo que me revolvió el estómago. Las iglesias comenzaron a adoptar sus enseñanzas, no de manera directa, sino lenta y sutil. Los sermones fueron modificados. Las escrituras se volvieron fluidas. Los pastores dejaron de decir: Jesús es el único camino, y en su lugar dijeron: el amor es universal. La verdad es lo que trae unidad. Las cruces fueron reemplazadas por símbolos, un triángulo ascendente dentro de un círculo de luz. Y me di cuenta de algo aterrador: la gran apostasía ya había comenzado. La gente hizo fila de buena gana. Incluso lo compartieron en las redes sociales como una evolución espiritual. La mentira fue completa. Jesús se volvió hacia mí, por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Mi novia está dormida, pero la despertaré, aunque sea con fuego. Luego él miró directamente a través de mí, dentro de mí, y me preguntó: ¿los despertarás? Le dije: sí, pero ¿cómo? Susurró: cuéntales lo que has visto. Y la luz a mi alrededor empezó a temblar. Jesús me llevó a lo que parecía una iglesia enorme, pero no se parecía a ninguna iglesia que hubiera visto jamás. Las paredes eran digitales. El aire transportaba frecuencias en lugar de incienso. En el escenario había un hombre pronunciando un sermón que tenía el ritmo de las escrituras pero ninguna sustancia de verdad. Vi rostros en los bancos, gente corriente, feligreses, fieles, pero sus ojos estaban vidriosos y sus manos levantadas no al cielo, sino al escenario. Y en ese momento entendí lo que Jesús me había estado mostrando todo el tiempo: todavía creen que me están adorando, dijo. El engaño no fue ruidoso. No fue demoníaco en el sentido obvio. Era familiar. Sonaba bien. Los versos fueron ligeramente reformulados. La cruz estaba presente, pero retorcida, estilizada, abstracta. Había perdido su filo, su sangre. Lo que más me sorprendió fue que gran parte de la iglesia moderna se había convertido en un escenario para la actuación, no en un altar para el arrepentimiento. Jesús caminó a mi lado en silencio mientras observaba a los pastores citar escrituras fuera de contexto para desarrollar su influencia. Vi un gran número de seguidores basados en un evangelio diluido. Vi a personas donar a personas influyentes proféticas que nunca mencionaron el pecado, el juicio o el poder de la cruz. Y Jesús habló suave pero claro: el anticristo no derribará mi iglesia, la imitará. Sustituirá mi voz por un espejo de los deseos del pueblo, y lo llamarán profecía. Me golpeó como un trueno. La iglesia será engañada, no porque sea débil, sino porque está distraída. Vi a creyentes que alguna vez predicaron la verdad guardar silencio en nombre de la tolerancia. Vi plataformas cristianas censurar voces que gritaban en advertencia.
Vi la paz elevada por encima de la verdad. Y así fue como se abrió la puerta. Una cosa más que Jesús me mostró: el enemigo ofrecerá el sentimiento de avivamiento sin el fruto del arrepentimiento, y muchos caerán en él. Probablemente hayas oído hablar de la marca de la bestia. Pensamos en códigos de barras, chips o tecnología. Pero lo que Jesús me mostró fue mucho más profundo. Me llevó a una cámara, un espacio espiritual que latía como el latido de un corazón. En el interior, la gente hacía fila. No tenían miedo. De hecho, parecían emocionados. En sus frentes y manos derechas comencé a ver algo emerger, no un número o símbolo, sino una frecuencia, un brillo, un pulso. Resonaba con sus elecciones, sus valores, sus deseos. Jesús dijo: la verdadera marca comienza en el alma. El mundo lo llamaba la fusión, una integración espiritual, una manera de unificar tu conciencia con la red global. Se comercializaría como iluminación y mejora de la salud mental. Pero en espíritu vi lo que realmente era: una separación de Dios. En el momento en que lo recibieron, una fina capa, casi como vidrio, cubrió su corazón. Se veía hermoso, pero detrás de él vi que la oscuridad se arremolinaba. Le pregunté: ¿por qué no pueden verlo? Jesús respondió: porque la marca no es forzada, es bienvenida. Comienza cuando eliges la comodidad antes que la convicción, la paz antes que la pureza, la inclusión antes que la santidad. Esto me golpeó como una inundación. Entonces me di cuenta de que la marca física era simplemente la manifestación de un corazón ya entregado. Luego me mostró a dos personas: una rechazó la fusión y lo perdió todo, trabajo, familia, casa, pero su alma irradiaba luz. El otro lo aceptó y vivió en el lujo, pero en el espíritu vi gusanos arrastrándose bajo su piel, invisibles al ojo humano. Jesús miró dentro de mi alma y dijo algo que nunca olvidaré: diles que guarden sus corazones, porque allí es donde se peleará la verdadera batalla. Entonces Jesús se volvió y ya no estábamos en las ciudades resplandecientes ni en las iglesias engañosas. Estábamos en lugares secretos, sótanos oscuros, claros de bosques, casas pequeñas con ventanas rotas. Allí los vi, verdaderos creyentes, no ruidosos, no famosos. Algunos eran viejos, otros eran solo niños, pero todos tenían fuego en los ojos. No eran parte de la corriente principal. Muchos habían sido expulsados de sus iglesias, silenciados en línea y objeto de burlas en público. Pero en el ámbito espiritual, brillaban como columnas de relámpagos. Jesús sonrió. Estos, dijo, son mi remanente, mi novia, mis guerreros. No se reunieron para entretenerse. Se reunieron para llorar, para guerrear, para esperar. Los vi orar durante horas, adorar con nada más que canciones susurradas. Impusieron manos sobre los enfermos y ocurrieron milagros, no para lucirse, sino porque la fe había alcanzado su plena madurez. No temían al anticristo porque ya habían muerto a sí mismos. Un hombre lo había perdido todo, su trabajo, su reputación, pero guió a 30 personas a Cristo en un mes. Una niña de no más de 8 años profetizó en lenguaje puro, exponiendo a un falso maestro en una mega iglesia. Una anciana oró toda la noche y retrasó un terremoto en el espíritu. Estos son los verdaderos, dijo Jesús. Serán odiadas por causa de mí, pero el aceite de sus lámparas no se acabará. Y entonces vi algo asombroso. Cada vez que uno de estos creyentes oraba, un rayo de luz se disparaba hacia arriba, atravesando la oscura cúpula que el enemigo había construido sobre la tierra. Rompió el engaño, debilitó la red. Sus oraciones son poder. Su obediencia es la guerra. Jesús dijo, y por medio de ellos haré temblar a las naciones. Jesús se volvió hacia el horizonte y vi como lo que parecía un enorme gigante dormido se movía en la distancia. No era una criatura. Era la iglesia. Estaba cubierto por una espesa niebla, enredado en enredaderas de comodidad, entretenimiento y apatía espiritual. Algunas partes brillaban débilmente,
parpadeando con sinceridad. Pero la mayor parte todavía estaba dormida. Jesús suspiró. No fue frustración, fue un desamor. Mi iglesia ha sido entretenida, no equipada. Han aprendido a actuar, pero no a poder. Y luego me mostró pastores con hermosos edificios pero altares vacíos, coros con perfecta armonía pero sin unción, iglesias llenas de gente pero hambrientas de verdad. Las escrituras todavía se leían, pero se retorcían para adaptarlas a los sentimientos. Cantan sobre mí, Meraíe, pero no me conocen. No pude contenerlo. Lloré. Pensé en mi propia vida, cuántas veces había cambiado la disciplina espiritual por la distracción. Cuántos servicios dominicales asistí, pensando más en el almuerzo que en la palabra. Jesús tocó mi hombro y dijo, aún hay tiempo, pero deben despertar ahora. Abrió su mano y vi lo que parecía un gran reloj. Las manos temblaban, vibraban de urgencia. Era tarde, segundos antes de medianoche. Y entonces oí un sonido, una trompeta, débil y lejana, pero que crecía. Él dijo, ya voy, pero primero sacudiré todo lo que pueda ser sacudido. Mi verdadera iglesia resucitará de las cenizas, pero la falsa caerá en el fuego. Fue entonces cuando entendí. Este momento en la tierra en este momento no es como de costumbre. No es el momento para una fe neutral, no es el momento para un cristianismo superficial. Este es el tramo final y la iglesia debe despertar antes de que sea demasiado tarde. Jesús me miró una vez más, Meraíe. Es hora. Mi espíritu tembló. No quería irme. No quería volver al quebrantamiento, a las distracciones, al peso del mundo. Aquí, en su presencia, todo tenía sentido. Pero él dijo algo que llevaré hasta mi último aliento, no irán, a menos que el que haya visto hable con fuego. Asentí. De repente, la atmósfera celestial comenzó a desvanecerse. Era como ver la creación al revés. Los colores se atenuaron, la luz se plegó sobre sí misma y sentí que me tiraban rápido y fuerte. Pero antes de irme, Jesús me dio un último vistazo de la tierra desde arriba. Vi puntos de luz, pequeños, dispersos, brillantes. Estos eran los verdaderos creyentes, los intercesores, los que todavía llevaban aceite en sus lámparas. Él dijo, diles que no están solos. Diles que veo cada sacrificio, cada lágrima, cada oración susurrada. Diles que ya voy. Y con esas palabras, me fui. Sentí que me estrellaba contra mi cuerpo. El dolor me inundó. Carcajadas. Monitores que emiten pitidos. Luces brillantes. Enfermeras corriendo a mi alrededor. Ella ha vuelto, uno de ellos lloró. Ella tiene pulso. Intenté hablar, pero me ardía la garganta. Solo podía pronunciar una palabra una y otra vez, Jesús. Estuve fuera durante 6 minutos. 6 minutos en nuestro tiempo, pero una eternidad en el suyo. Desde ese día ya no soy el mismo. Me despierto cada mañana sabiendo que he visto algo que la mayoría de la gente nunca verá. Y eso conlleva peso, una responsabilidad. Jesús no me mostró todo esto solo para consolarme. Lo mostró para advertirnos, despertarnos, armarnos. Dondequiera que voy ahora veo las cosas de manera diferente. Me doy cuenta de cuán casual se ha vuelto el mundo con la verdad, cuánto de la iglesia está dormida al volante, cuán fácilmente la gente está renunciando a su discernimiento en aras de la aceptación. Pero también veo a los fieles. Te veo. Sí, tú, leyendo o escuchando esto ahora mismo. No estás aquí por accidente. Eres una de las luces que Jesús me mostró. Y ahora te lo ruego, no dejes que la comodidad te robe tu vocación. No esperes a que el engaño toque a tu puerta vistiendo ropas de paz. Ya se está infiltrando en los hogares, las iglesias, las escuelas y los corazones. El enemigo no intenta asustarnos. Está tratando de seducirnos.
Ese es el peligro. ¿Pero las buenas noticias? Jesús está regresando. Y su pueblo se levantará con poder y pureza. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Orar. No casualmente. No para mostrar. Pero una oración profunda, cruda y sacrificial que traspasa dimensiones. Rápido. Mata de hambre a la carne y fortalece tu espíritu. Lea la palabra, no memes ni citas para sentirse bien. La palabra de Dios real, sin filtros y desgarradora. Arrepentirse. Apártate de todo compromiso. Hablar. Comparte lo que sabes. Suena la alarma. Porque si sintieras lo que yo he visto, no te quedarías callado ni un segundo más. Este es mi testimonio. Soy Merai Jennings. Morí el 14 de marzo de 2025 y regresé con un mensaje. El anticristo no vendrá con la guerra. Él vendrá con asombro. Pero Jesús sigue siendo rey. Él sigue siendo la verdad. Y él regresa por una novia que está lista. ¿Serás uno de ellos?